Bien, hemos observado a la naturaleza y en ella hemos encontrado los diversos cambios, las diversas transformaciones que va sufriendo diversas sustancias, como por ejemplo el agua, en esta parte como nevada, como hielo, por la presencia del sol o el calor que emite, esta se va a transformar en líquido, ya lo tenemos recorriendo en forma de río. Por acá tenemos una pequeña laguna, también por el calor del sol empieza la fase de esta transformación de líquido a gaseoso, al que llamamos el fenómeno de la evaporación. Bien, entonces hemos analizado diversos fenómenos, cambios. La física estudia todos esos cambios porque en esos cambios no hay una alteración, un cambio de la parte molecular, ¿no? Esta pelota sigue siendo una pelota al caer este hielo, al cambiar de fase. Este es agua en forma de sólido, y aquí ya tenemos la misma sustancia en forma de líquido. No ha habido cambio molecular, ¿no? Bien, entonces ya hemos establecido que para estudiar a detalle los fenómenos tenemos que medir. Entonces podríamos preguntarnos ya, ¿qué cosas podemos medir aquí en la naturaleza? ¿Dónde se producen los diferentes fenómenos, cambios? ¿Qué podríamos medir? Por ejemplo, a ver, analicemos este fenómeno donde esta persona ha llevado hasta este nivel este objeto, una piedra o pelota. Vamos a imaginar que es una piedra. Entonces, ¿qué podríamos medir? Podríamos medir de repente, respecto al nivel, podríamos medir la altura, ¿no?, que va a recorrer, o la longitud vertical que va a recorrer la pelota hasta impactar al suelo. Bien, entonces podemos decir que vamos a medir la altura, ¿no?, desde este punto hasta por acá, la altura. ¿Qué más podemos medir en este fenómeno? Podríamos medir el tiempo que demora la caída de esta piedra o pelota, ¿no? Entonces también podemos medir el tiempo. ¿Qué más podríamos medir? Podríamos medir la velocidad con que cae esta pelota, ¿no? Entonces vamos a medir también la velocidad. Vamos a anotarlo por acá, velocidad. Podríamos medir la fuerza de atracción de la Tierra, ¿no? Debido a esa fuerza de atracción es que esta pelota cae hacia el suelo. Entonces también se puede medir la fuerza. También podríamos medir la masa de esta pelota. Podríamos medir entonces su masa, ¿no? Bien, entonces de repente podríamos medir más cosas. ¿Qué podríamos medir? El volumen que tiene esta pelota o esta piedrita, ¿no? También podríamos medir el volumen. Bien, entonces vamos a medir todo eso respecto a este fenómeno. De repente, si nosotros queremos estudiar solamente la trayectoria o el comportamiento de la trayectoria, no nos va a interesar su volumen, su masa, ¿no?, tampoco tal vez la fuerza. De repente nos va a interesar la altura, el tiempo, la velocidad. Por ejemplo, podríamos en ese estudio tomar en cuenta la aceleración de la gravedad, ¿no? Decir que este cuerpo cae porque está en un campo gravitatorio. Entonces podríamos medir esa aceleración. Listo. Entonces eso es lo que podríamos medir en este fenómeno. Si nosotros quisiéramos estudiar el recorrido del agua o al río mismo, sus características, entonces ahí ya nos va a interesar de repente qué cantidad de agua lleva este
pequeño río o tal vez puede ser un río caudaloso. Entonces, ese es el parámetro importante. ¿Qué cantidad? En física lo vamos a llamar como caudal, ¿no? Siempre va a ser necesario medir el caudal del río, ¿no? El caudal, de repente, de este pequeño ya riachuelo, digamos, es necesario saber. Por ejemplo, podríamos hacer un proyecto para aprovechar estas aguas, pero debemos saber cuánto caudal tiene este pequeño riachuelo, este manantial, esta fuente de agua, ¿no? Que podríamos aprovechar para abastecer una cierta población. Pero necesitamos saber qué cantidad hay. ¿Por qué? Porque de repente no va a alcanzar, ¿no?, abastecer a toda una población. Por eso necesitamos saber cuánto es su caudal. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos elegir un cierto tramo. A ver, desde este punto voy a medir hasta este punto. Entonces necesito saber esa longitud. Entonces voy a medir esa longitud. Eso necesito saber. Entonces, para poder medir el caudal, bueno, puedo soltar, por ejemplo, una maderita que va a flotar. Tengo por acá la madera y lo suelto. Y entonces va a recorrer, ¿no?, por acá. Y aquí tengo que controlar qué cosa. Ya medí la longitud. Tengo que controlar el tiempo. Tengo que medir entonces el tiempo que demora de llegar de este punto A hasta este punto B, que ya lo tengo medido. Y entonces ahí también necesito medir el tiempo. ¿Para qué mido la longitud y el tiempo? Para poder hallar la velocidad. Aquí también necesito la velocidad. Listo. Indirectamente voy a medir la velocidad, conociendo la longitud y el tiempo. Y entonces ya tengo la velocidad. Para poder calcular el caudal, yo necesito saber, por ejemplo, en esta sección, medir, a ver, la sección. Entonces necesito la profundidad del agua y su ancho. Ese dato es importante. Voy a medir el área de esta sección. A este le llamamos sección. Listo. ¿Qué necesito? Su área. Entonces, para calcular el área, ¿ven?, acá necesito calcular el área, ¿ven?, pero lo voy a hacer indirectamente. Voy a calcular el ancho del río y su profundidad del agua, ¿no?, H. Entonces la profundidad, vamos a llamarle así, profundidad. Sabiendo el ancho y la profundidad, puedo calcular el área. Entonces, indirectamente, yo he calculado el área y la velocidad. Y ahora sí yo puedo calcular el caudal, también de manera indirecta. El caudal, ahora, vamos a ponerlo como una fórmula, puesto que la física va a sintetizar todo el fenómeno en fórmulas físicas, ¿no? Entonces, la fórmula del caudal es el producto de la velocidad por el área. La velocidad lo hemos calculado midiendo la longitud y el tiempo. Y el área midiendo el ancho y la profundidad. Con eso ya tenemos, y simplemente multiplicando, hemos calculado lo que denominamos el caudal, que mide la cantidad de agua que pasa por este punto del río, ¿no?, en un determinado tiempo. Eso es caudal, muy importante para los proyectos de abastecimiento de agua, ¿no? Entonces vemos lo importante que es estudiar a los fenómenos, sobre todo medir. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos midiendo muchos parámetros del fenómeno. Entonces, ¿qué hemos hecho? Estamos realizando
la operación de medir. Esto es importante. Y entonces aquí surge un término muy importante, que es el inicio prácticamente ya del estudio de la física. Este término lo vamos a manejar siempre. Vamos a ver que la física es el estudio de todos estos parámetros, al que ahora le vamos a llamar magnitud. Es decir, todo lo que se puede medir se llama magnitud. Entonces, entramos, magnitud. A emplear esta palabra para sintetizar la aceleración, volumen, masa, fuerza, todo esto que hemos medido, caudal, profundidad, ancho, área, tiempo, todo, ahora lo vamos a conocer con la palabra magnitud. Entonces queda claro que una magnitud es todo aquello, todo lo que se puede medir. Importantísimo, ¿no? Todo aquello que se puede medir se llama magnitud. Por ejemplo, la longitud, por ejemplo, el tiempo, la masa, la fuerza, el volumen, la aceleración, en este caso el caudal. Todo ello es una magnitud. Bien, entonces creo que es de todo lo visto, de todo lo estudiado, de los fenómenos que se están produciendo en esta naturaleza o en la naturaleza, hemos llegado a la conclusión que todo aquello que se pueda medir se llama magnitud. Bien, entonces, a ver, ahora sí vamos a estudiar lo que son las magnitudes. Entonces, podríamos ya establecer lo que es una magnitud, ¿no? Es todo aquello que se puede medir, ¿no? Es todo aquello que se puede medir. Entonces, ahora nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es medir? ¿Qué cosa será medir? Bien, entonces, a ver, aquí podríamos apreciar todo lo que se puede medir, ¿no? A ver, lo más sencillo, ¿no? Vamos a medir una longitud. Estamos aquí en la naturaleza y ¿cómo podríamos medir esta distancia, ¿no? Desde A hasta B, ¿no? ¿Cómo podríamos medir? Entonces, desde los albores de la humanidad, el hombre tuvo siempre esa necesidad, ¿no? De medir, ¿no? Para poder construir, para tener, por ejemplo, yo quisiera hacer un puente, ¿no? Había una necesidad de cruzar este río y entonces tendríamos que una necesidad de construir un puente, de repente por acá, ¿no? Entonces hay una necesidad de saber cuánto mide el ancho de este puente, ¿no? Va a haber esa necesidad. ¿Para qué? De repente para poder buscar madera, troncos, que seguramente inicialmente los puentes era de ese tipo, ¿no? O tal vez colgantes. ¿Qué cantidad de cuerda necesitamos, ¿no? Entonces necesitamos saber este ancho, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo medimos? ¿Qué cosa es medir? Entonces, desde los albores de la humanidad, el hombre, en los diferentes puntos de la Tierra,
ha hecho esa actividad de medir, ¿no? Y entonces se les ha ocurrido, por ejemplo, ¿no? Yo podría tener por acá una pequeña barra de madera, un tronco o un tronquito. Yo podría tener ahí, ¿no? Y a alguien se le ha ocurrido utilizar este pequeño objeto para poder medir el ancho de este río, por ejemplo. Y entonces, a ver, acá vamos a medir. Tenemos 1, 2, 3, 4, digamos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Hasta por acá, a ver. Entonces dijo, ¿no? ¿Cuánto mide ese ancho? 5 troncos, ¿no? 5 de estos. ¿Qué cosa ha hecho? Lo que ha hecho es comparar este pequeño tronco con esta magnitud de la longitud, ¿no? Está comparando el ancho del río con este pequeño objeto. Entonces medir es eso, ¿no? Es comparar una magnitud con un patrón. A este le vamos a llamar patrón. Patrón de medida. Al que le vamos a llamar unidad. Para yo medir necesito una unidad, un patrón de medida, ¿no? Y en este caso sería 5 troncos. Pero no siempre ha sido un tronco, ¿no? A alguien, a otra persona, se le ocurre medir de repente con pies. Una pisada, digamos. A ese le va a llamar pie. Y entonces va a comparar nuevamente, ¿no? Por ejemplo, acá. A ver, comparando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, digamos. Entonces, el ancho de este río, de esta partecita, sería 6 pies, ¿no? Y entonces así empieza a medir, en este caso, una magnitud al que le llamamos longitud. Entonces la longitud ha sido medido con diferentes patrones, diferentes unidades, ¿no? A alguien se le ocurre de repente una cuarta, a alguien se le ocurre de repente una ramita, ¿no? Un poco más grande, digamos, y va a comparar. Y así surge lo que llamamos ya un sistema de unidades, ¿no? Ya no palitos, ya no tronquitos. Ahora se uniformiza y ahora en la actualidad nosotros medimos con una unidad llamada metro, ¿no? Para la longitud, ahora tenemos una unidad llamada metro. Si yo quisiera qué cantidad de agua hay, por ejemplo, en esta pequeña laguna, ¿cuál sería la unidad que debo emplear? ¿Qué unidad? Entonces a alguien se le ocurre tener, por ejemplo, un pequeño baldecito, ¿no? Ahí tenemos un pequeño baldecito, ¿no? Entonces, suponiendo que es poca cantidad y es posible hacer eso, podríamos llenar este baldecito y contar, ¿no? ¿Cuántos baldes hay en todo este pequeño charco de agua? De repente nos sale 200, ¿no? ¿200 qué? 200 baldes, ¿no? Entonces la unidad de medida o el patrón sería este pequeño baldecito para poder medir el volumen que hay de agua en este charco, digamos. Entonces este sería una unidad de medida, ¿no? ¿Para qué tipo de magnitud? Para poder calcular volumen. Igual necesitaremos para poder calcular la masa, una unidad,
Para poder calcular la fuerza, otra unidad. Para el tiempo, ¿no? Necesitamos una unidad de medida. Bien, entonces ya va encajando todo. Sabemos que tenemos que medir todos los fenómenos y todo aquello que es medido ahora le llamamos magnitud. Y entonces todo aquello que es medido se llama magnitud y salta la pregunta ¿qué es medir? Medir ya sabemos que es comparar una magnitud con otra que llamamos patrón, que ahora se llama unidad de medida. Bien, entonces queda claro que ahora medir es comparar. Medir es comparar una magnitud con un patrón, ¿no? Llamada unidad. Listo. Entonces tenemos claro lo que es una magnitud, tenemos claro lo que es medir. Simplemente medir, comparar. Listo. Bien, entonces tenemos diferentes tipos de magnitudes y por ende vamos a tener diferentes unidades de medida, ¿no? Ejemplos. A ver, ejemplos. Hemos visto que podríamos, a ver, ejemplos de, primero de magnitud. Tenemos magnitud. ¿Qué magnitudes hemos conocido en este pequeño universo que llamamos naturaleza, ¿no? Hemos conocido el volumen, la masa, la fuerza, la altura, el tiempo, velocidad, área, caudal y muchos más, ¿no? A ver, empezamos con la masa. Ese vendría a ser una unidad, una magnitud. ¿Cuál sería su unidad de medida? Su unidad de medida es el kilogramo. Ahora, actualmente ya no. Kilogramo. Por ejemplo, hemos visto altura, profundidad, longitud, ancho. Podríamos medir espesor. Todos ellos toman el nombre de longitud. Una longitud. Entonces la profundidad, el ancho, la altura, todos ellos ahora lo vamos a conocer como longitud. La unidad de medida de la longitud es el metro. Ya no es un tronquito, un pie, una cuarta, ya no es. Ahora ya tenemos como unidad de medida el metro. También podríamos medir, o hemos visto que se puede medir el tiempo. Ahora el tiempo la unidad de medida del tiempo es el segundo. Claro que podríamos medir en horas, en días, años. Entonces va a depender bastante de la magnitud que queremos medir, ¿no? O de la escala, ¿no? Bien, entonces y así podríamos tener el área, cuya unidad sería el metro cuadrado. Vamos a poner ya como símbolo, a ver, metro cuadrado. El volumen, metro cúbico. Por ejemplo, la aceleración o la velocidad, primero, a ver, también hemos
visto que se puede medir a la velocidad, que lo vamos a medir en metros, o su unidad de medida va a ser metros por segundo. La aceleración la vamos a medir en metros por segundos al cuadrado. Podríamos medir la fuerza. La fuerza la vamos a medir en Newton, que viene a ser igual a kilogramo por metro segundos al cuadrado. Ya todas esas unidades vamos a trabajarlo más adelante. ¿Qué más? Por ejemplo, hemos visto que se puede medir el caudal cuando estudiamos los ríos o los líquidos, ¿no? Entonces, el caudal es una magnitud bastante importante que lo vamos a medir en metros cúbicos por segundo. Y así tenemos muchas otras magnitudes, por ejemplo, la presión, por ejemplo, la densidad, etcétera, etcétera. Estas son las unidades de medida. No, las magnitudes y las unidades de medida lo tenemos por acá. La presión vamos a medir en pascal. La densidad vamos a medir en kilogramo por metro cúbico. Y así tenemos que entonces manejar las unidades, pero conociendo las magnitudes. Bien, entonces ya empezamos con el dominio de los términos que vamos a utilizar en el estudio de todos los fenómenos que van a ocurrir aquí en la naturaleza, ¿no? Entonces de eso va tratando el curso, ¿no? Primero vamos a estudiar a las magnitudes, a las unidades, tener un dominio, puesto que vamos a trabajar con estas magnitudes y con estas unidades.